El abogado Guillermo Olivera Díaz mencionó que Pedro Castillo no disolvió el Congreso. Pedro Castillo no ha disuelto nada, solamente se dedicó a leer una hoja de papel. Entonces hoy, hasta el día de hoy, la justicia lo imputa por un hecho consumado cuando eso nunca ha sucedido. Es por eso que hoy Olivera Díaz está cuestionando al juez César San Martín porque lo acusó con mentiras para poder detenerlo, mencionó el abogado Guillermo Olivera Díaz. Hoy está pidiendo pues que el amparo del 23 de julio sea declarado fundado y pueda anular todo lo actuado por el Congreso peruano y anular pues la vacancia de Pedro Castillo. El abogado Guillermo Olivera Díaz le ha pedido a Pedro Castillo que se presente en la audiencia de este martes y se desista de sus demandas que tiene en la segunda sala para que de una vez se resuelva los casos de la tercera sala penal. También ha dicho Olivera Díaz fue que Pedro Castillo no tiene dinero. Pedro Castillo ha hecho polladas para pagar a sus abogados, mencionó el abogado Guillermo Olivera Díaz. Eso demuestra que Pedro Castillo nunca ha estado inmerso en actos de corrupción, sino que la derecha está desesperado. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del abogado Guillermo Olivera Díaz. El artículo 266 del Código Procesal Penal en ninguna forma modifica la constitución política que se refiere a los aforados, a los que tienen inmunidad, llámense congresistas, llámense ministros, llámense presidente de la República. Y en este caso, el presidente de la República en funciones, hasta ese 7 de junio, porque no ha habido vacancia, no se le podía pedir detención preliminar judicial porque no se habían producido los supuestos de hecho que establece el artículo 117 de la Constitución Política. La Constitución Política dice que durante el mandato a un presidente solo se lo puede acusar por disolver el Congreso. Por disolver el Congreso. ¿Bien? Disolver. Es el verbo que emplea la Constitución. Pero esos verbos hay que interpretarlos jurídicamente, ¿no? El 117 emplea el verbo disolver en infinitivo. Pero en concordancia con el 45 de la Constitución Política, ahí recién vean la elasticidad semántica del verbo disolver en su infinitivo. El artículo 45 dice hacerlo. Reitero, hacerlo. Tercera vez, hacerlo. Es delito de rebelión. Como ven, el artículo 346 del Código Penal que instituye el delito de rebelión se tiene que interpretar en relación a la Constitución Política, porque manda la Constitución Política al Código Penal, que es una ley ordinaria. Hacerlo. Y ¿lo ha hecho la disolución don Pedro Castillo? Jamás. ¿Lo dice Guillermo Olivera Díaz porque es su defensor? No. Lo dice la resolución del Congreso que lo vaca entre comillas. Vean la primera línea de esa resolución del Congreso dictada el 7 de diciembre del año 2022. Dice, por pretender disolver el Congreso. Dice, por pretender impedir su funcionamiento. Lo dice la resolución del Congreso. Esa resolución del Congreso obliga a la fiscal de la Nación, obliga a los César San Martín, a todos los jueces supremos juntos, aún a los 18 titulares de la Corte Suprema, porque la Constitución solo castiga el resultado, la disolución, no el infinitivo disolver, porque la Constitución dice hacerlo, el delito de rebelión, hacerlo, y no lo ha hecho aún, solo leyó lo que iba a hacer, pues, soñó quizá, pues, aconsejado por Torres Vázquez, no lo sé, por la Betsy Chávez, no lo sé, por el famoso Bobbio Rosas, no lo sé, solo leyó.
no disolvió nada. No nada. No estableció un gobierno de excepción, solo leyó. Y sin embargo, los San Martín Castro, prevaricando de nuevo, le imputa hechos consumados. Por favor, supremos, que dice que con ese mensaje de la nación ordenó a las Fuerzas Armadas, ordenó, pasado del verbo ordenar, decretó la reorganización del Poder Judicial, decretó, qué falso eres, César San Martín Castro, estableció un gobierno de excepción. Yo no sé por qué San Martín Castro has venido a menos con imputarle hechos falsos a un presidente de la República para dictarle detención preliminar judicial de 7 días. No puedes emplear el tiempo pasado del verbo. Estableció. Estableció significa que ya lo realizó, lo consumó, lo perpetró y ya estableció un gobierno de excepción. Ya disolvió el Congreso y el Congreso no estaba disuelto porque estaba funcionando a las 2:30 del día. Se había citado a sesión del Congreso a las 2:30 del día y desde las 12:30 se realizó la tramitación inconstitucional de la llamada vacancia, que de paso sea dicha, esa vacancia se dictó como proyecto, como proposición de la mesa directiva, proposición de la mesa directiva, es decir, proposición de Williams, de la Moyano y del Muñante, la mesa directiva. Ellos proponen. ¿Y dónde está esa norma jurídica que ellos pueden proponer? ¿Está en la Constitución? No. ¿Está en alguna ley? No. ¿Está en el reglamento del Congreso? No. ¿Está en algún código? No. ¿Saben dónde está? En la cabecita cieno de la Moyano, pues. En la cabecita militar de William, pues. En la cabecita del Montoya, de ese que es protestante, religioso, fanático, de ese. Ahí está en la cabecita. La mesa directiva propone. ¿Y qué dice el procedimiento de vacancia? Dice que la propuesta de vacancia es por escrito. Por escrito. Escrito. Y un escrito que tiene que ser firmado por un mínimo de 26 congresistas. ¿Existe esa moción de orden del día que plantea la vacancia con la firma de 26? No, ese documento no existe, porque está la proposición oral, la proposición oral de Williams, Moyano, del Muñante, proposición oral. Es decir, inventaron un procedimiento, violaron la Constitución. Si fueran fiscales y jueces también prevaricarían, porque la Constitución en su artículo 139, inciso 5, dice que nadie puede ser sometido a un procedimiento distinto de los previamente establecidos. Y el previamente establecido para vacancia es el que establece el artículo 89A del reglamento del Congreso, y no el que esté en el cieno, en la cabeza de William, de Moyano y de Muñante. Pero aquí ellos propusieron. Y como materialización de esa proposición, presentaron un proyecto de resolución de vacancia, que eso no es moción de orden del día, es un proyecto de resolución de vacancia. Es decir, les propongo esta sentencia, como si el juez propusiera una sentencia sin que haya demanda y sin que haya tramitación de la demanda. Miren, y cuando hay moción de orden del día escrita, fundamentada con hechos, con fundamentos jurídicos y firmada por 26, tiene que haber una sesión del Pleno del Congreso. Sesión del Pleno del Congreso, no es la mesa directiva, Moyano, Williams, Muñante, no, del Pleno. ¿Y saben qué acuerda el Pleno? Si se admite o no la vacancia planteada. Si se admite o no la vacancia planteada. Si se admite a trámite. Si se admite a debate la vacancia planteada. De repente descabellada, pues los 26 que han firmado por la hegemonía de las patricias, de los cuentos, de los que habrá, de repente solo han firmado. Se dan cuenta que aquí ha habido una sugestión, como esas que firman ante Montesinos, la carta de sugestión, y entonces el Pleno no aprueba la admisión, porque para ser aprobada se necesita un mínimo de 52 votos. 52.
Y aquí ha habido alguna sesión del Pleno que admite a trámite la vacancia con la votación de 52 congresistas. No, jamás ha habido. Jamás. Y cuando ya haya moción de orden del día escrita y cuando ya haya admisión, lo dice la norma que se puede acortar el procedimiento final de debate y de votación. Es decir, se puede ordenar que sea antes del tercer día de admitida la vacancia planteada y antes del 10º, no después del 10º, sino antes, todo antes, es decir, en forma, y antes, 3 días antes significa 2, significa 1, significa horas, como en este caso, ¿no? Los hechos son 11:40, se ha votado a la 1:59, son 2 horas y minutos, ojo. Pero, ¿quién lo acuerda? Para que sea esta votación express, este debate express, ¿quién lo acuerda? ¿La Moyano? ¿No? ¿Los Williams? Jamás. ¿Los Muñante? Jamás. ¿La Junta de Portavoces? Nunca. No, lo acuerda el Pleno del Congreso. Y para que se haga acuerdo del Pleno del Congreso para un debate antelado, antes del tercer día, a las 2 horas, se necesita, dice el reglamento del Congreso, artículo 89A, inciso C, se necesita 4/5 partes del número legal de congresistas. El número legal de congresistas es 130, 5/5 es 130, 4/5 es 104. 104 votos pueden señalar una fecha anticipada, una fecha adelantada antes del tercer día. 104 deben ordenar al debate de esto express y 104 deben tener la votación final. Por lo tanto, 104 votos para señalar fecha anticipada, para ordenar el debate, que no lo hubo nunca, nadie abrió la boca, porque estaban interesados en otra cosa, ¿no? En seguir como congresista y cobrar su sueldo hasta el 2026, como quiere la Boluarte, ¿no? Se despidió últimamente diciendo voy a llegar hasta el 2026, y en diciembre en Ayacucho voy a celebrar el bicentenario en Ayacucho. Mira, no contaba con que pudiera haber una vacancia, ¿no? Y entonces también debió haber 104 votos que aprueben la vacancia. No lo ha habido, solo hubo 101. Y esto no lo dice Guillermo Olivera Díaz hoy que estoy en Valencia, España, Europa. Por favor, yo le he dicho a Pedro Castillo Terrones el 8 de diciembre del año 2022. El 8 de diciembre, al siguiente día de su detención, yo le dije, Torres Vázquez es un gran puta. Así se lo dije. Y lo dije en la televisión, en un programa que se llama Fuego TV, ante una periodista, Gisela Sotelo Palacios, que llegó a tener más de 2,5 millones de vistas. Allí, que fue el 12 de diciembre del año 2022, hablé de los 104 votos y no 101 en forma expresa. Y entonces no puede hablarse de vacancia. Por eso es que la demanda de amparo, la del 23 de junio, debe declararse fundada ya, porque no puede aceptarse la litis pendencia, porque no son dos procesos idénticos. Además, la segunda demanda, la del 8 del martes, ha sido desconocida por su demandante. Si ha sido desconocida, ¿quiénes son los jueces para decir usted nos engaña? Por eso es que tienen que escucharlo al demandante, y por eso es que la ley dice, el juez oye a las partes, y partes don Pedro Castillo Terrones. Y el artículo 12 dice, el juez pone en conocimiento del demandante el escrito de contestación a su demanda para que alegue en la audiencia lo que cree oportuno, conveniente, de su interés. No le permitieron expresarse eso. Que le permitan 8 al demandante, que no hable el abogado, no necesita abogado, que hable el demandante y que diga, señores jueces, desconozco esta demanda del 8 y no quiero que realicen esta audiencia única porque en efecto yo he firmado en la última página, pero yo desconozco su texto. Yo no he tenido la oportunidad material de comparar esta demanda con la otra demanda.
No me la han hecho comparar, no me la han leído. Y desconozco todas las otras demandas y solo reconozco la del 23 de junio, en donde me defendió Guillermo Olivera Díaz. Entonces, frente a ese desistimiento verbal, la segunda sala constitucional de Lima debe suspender el curso de la audiencia y contestar en forma inmediata a la tercera sala para que resuelva el fondo del asunto, declarando fundada la demanda, nula la vacancia y nula todas las resoluciones del Congreso, la del 11, la del 12 y de la subcomisión de acusaciones constitucionales que declara sustraída de la materia para no tramitar la denuncia constitucional. No, señor. Fíjense, recuerden que les hablé que el domingo 11 había pedido la fiscal de acción mediante oficio al Pleno del Congreso. ¿Y saben qué le pidió al mismo Pleno del Congreso el lunes, al día siguiente? 7 y 12 de la mañana, lean por favor, 7 y 12 de la mañana, lean: denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones. Lo denuncia por rebelión, lo denuncia por conspiración, lo denuncia por paz pública y lo denuncia por abuso de autoridad. Es decir, lo mismo que pedía del anteoficio, es decir, en partida doble. Pide mediante oficio que le levanten la prioridad del antejuicio y mediante denuncia pide que realicen el antejuicio. Eso hacen los que prevarican. Ese pedido de denuncia constitucional realizado el lunes desde las 7 y 12 de la mañana, la subcomisión de acusaciones constitucionales la ha declarado improcedente por sustracción de la materia, porque ya lo resolvió el Pleno de un modo inconstitucional, levantándole el antejuicio sin haberlo tramitado. No, señores. Por eso es que esta tercera sala ya debe resolver el martes mismo con la respuesta que haga la segunda sala, con la suspensión de la audiencia única, que tenga don Pedro Castillo Terrones la valentía, el coraje de irse a la audiencia sin abogado, se desista de esa demanda y de todas las otras, porque lo engañaron los abogados, lo engañaron los Torres Vázquez, lo engañaron los Pachas, los Ayala, los Robles, los Guzmanes, los Iber Maraví, porque ellos están detrás de ese tinglado abogadil en connivencia con los jueces de la tercera sala, con los jueces de la segunda sala que están amarrando el macho y con los jueces supremos, los 6, y con la fiscal de la nación. Esto es, señores, organización criminal. Gracias por haberme escuchado, señor Bocanegra, que es de Tacabamba. He estado en su restaurante, él le hace la comida todos los días a Pedro, por lo tanto me dirijo a los 4, al señor Bocanegra del restaurante, porque lo ve todos los días con la comida, a los sobrinos que pueden ir a visitarlo porque son hombres, a Jennifer está prohibida porque es coprocesada, pero que sí le puede dirigir un manuscrito a su papá, tío, cuñado, lo que se llame, vía los sobrinos o vía el señor Bocanegra, porque ella puede ir al restaurante del señor Bocanegra, hacerse escuchar todo esto que ahora he dicho y que convenzan a Pedro mañana mismo, lunes, para que vaya a la audiencia del martes, ojo, es pasado mañana, para que él, don Pedro Castillo, en su calidad de demandante, haga oír a los jueces su calidad de parte y se desista verbalmente de esa demanda que se ventila el martes y exija que informe esa segunda sala a la tercera, el informe que le ha pedido la tercera, haciéndole ver que él no reconoce esa demanda de la segunda sala, solo reconoce la primera, en donde yo lo defendí, y que la tercera sala resuelve el fondo del asunto, obviamente, declarando nula la vacancia, nula todas las resoluciones del Congreso que existan posteriores a la vacancia, las que fueren, y en consecuencia, al ser nula la vacancia y nulos todos los actos congresales que se refieren a la prerrogativa del antejuicio levantada delictivamente, don Pedro Castillo Terrones formalmente sería presidente constitucional de la República. Y teniendo esa titularidad y teniendo ese mandato establecido por un fallo judicial,
de oficio, así, de oficio, porque lo pide Guillermo Olivera Díaz, no, porque lo ordena, lo manda, lo compulsa el Código Procesal Constitucional en su artículo 7º. Se debe declarar nula toda la investigación penal que se viene llevando a cabo, todas, porque siendo un presidente ya en funciones, restituido por un mandato judicial, solo es aplicable al que se encuentre en funciones la acusación que prevé el artículo 117 de la Constitución Política, en donde se exige que haya habido disolución del Congreso, y no lo ha habido porque lo dice la misma resolución. Claro, ahora ya anulada, ¿no? Así que muy fácil que los jueces penales, que son 6, de oficio declaren nula todas las resoluciones que han dictado la prisión preventiva 2, la prisión preventiva 1, la detención preliminar judicial de 7 días, la prorrogada a 9 días en forma ilegal, y todo el procesamiento penal hasta que cumpla el mandato el 2026 don Pedro Castillo Terrones, y que allí pues lo cuelguen de nuevo, ¿no? Lo citen de nuevo y se defienda en libertad, en fin, o quizá le dicten la detención, eso ya se verá. Pero feamente, si es que se le imputa asuntos de corrupción, pero yo no he leído que alguno de los colaboradores eficaces haya dicho que le ha entregado $1 millón de soles o de dólares a don Pedro Castillo Terrones en algún lugar de Lima, ¿no? O debajo de algún colchón, ¿no? Ninguno. Y últimamente, ya ustedes saben que hay un proceso muy estridente contra un señor Fernandini, contra Sada Goray, pero Sada Goray, por que lo ha dicho su madre, ella viene funcionando como integrante de una organización desde hace 19 años atrás, y 19 años atrás pues, no existía ni el nombre de Pedro Castillo Terrones, ¿no? O sea que ella ya tenía mucha experiencia en tramitar, por lo que cuando llega Pedro Castillo Terrones, lo único que ella busca el camino para llegar a él, y lo encuentra, ¿no? Lo encuentra, tiene una prima, Pilar Tejero, por ahí, Mauricio Fernandini, y bueno, Sada Goray le encomienda a Mauricio Fernandini que haga este pase de taquito al presidente, y claro, Mauricio Fernandini no lo llama al presidente, ¿no? Porque parece no tenía ni teléfono, lo llama al ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, ¿no? Y no lo llama, oye, te llamo para coimerte, no, oye, te llamo para una entrevista, porque yo soy de radioprogramas del Perú, y como tú te abres las piernas cuando te quieren entrevistar, entonces tienes que venir. Y claro que ha hablado, ¿no? Claro que habló, no, mira, pero de eso yo no me ocupo, yo mejor habla con Marufo, Salatiel Marufo, ¿no? Y bueno, Fernandini habló con él, ¿no? Y a él le ha hecho las entregas de todas las bolsas de dinero de plástico negro con cientos de miles de dólares en su casa, en la casa que él ha alquilado. ¿Y quién ha visto que esos millones en esas bolsas negras de plástico le llegaron a Pedro Castillo Terrones, ¿no? Como ven, de repente hasta el 2026 no hay uno que se atreva a decir, mire, yo le entregué $1 millón de soles, ¿no? De paso, no sé, será infidente decir que un día conversando con don Pedro Castillo en su reclusorio en Barbadillo, yo le propuse pues que hiciéramos una conferencia de prensa, y que esas conferencias de prensa necesitaban pues algún sencillo para que alguien lo organice, ¿no? Porque yo no soy organizador de conferencias de prensa. Me dijo, doctor, de dineros ni me hable. Sí, para entregarle Pachas 1,000 soles hemos tenido que hacer una pollada con mi hija este fin de semana. Así me dijo, ¿eh? Por lo tanto, Pachas es subvencionado por polladas, ¿no? O por cuyadas, o por chicharronadas, ¿no? Bueno, es que será un honorario de acuerdo a su nivel, ¿no? y yo les digo de acuerdo a su nivel porque él es el que me negó los documentos que antes he referido, ¿no? Y yo tengo aquí en Europa las 65 páginas de su denuncia penal. La denuncia penal también la hace firmar solo en la última página Pachas a Pedro Castillo Terrones. Y Pedro Castillo Terrones
denuncia penalmente a todos los protagonistas de esta detención, a todos, al general 1, al 2, al 3, claro, a la fiscal de la Nación, a los Colchado, a los Williams, a todititos, pero no presenta el documento de la detención, no presenta el documento de la notificación de esa detención. ¿Será porque lo firma Torres Vázquez? No presenta el requerimiento de la fiscal de la Nación de la detención preliminar judicial de 7 días. No presenta la resolución del juez que ordena la detención preliminar de 7 días, en donde también está en el acta el nombre de Aníbal Torres Vázquez, en donde se declara que no hubo ninguna medida coercitiva ni coactiva porque las metralletas solo halagan, nos rozan las mejillas y nada más. Entonces, como ven, esos documentos me los negó Pachas en primer lugar, al parecer en defensa de su Torres Vázquez, y les digo en defensa de él porque Aníbal Torres Vázquez, el día que allanaron Palacio de Gobierno, me llamó, Eduardo Pachas me llamó, me dijo: maestro, quiero hablar con usted. ¿Qué quiere hablar conmigo? De parte del presidente de la República. ¿De parte del presidente de la República? Digo, si usted quiere hablar conmigo de parte del presidente de la República, vaya pues a mi oficina. ¿Dónde es su oficina? Le di la dirección. Claro que se fue, muy obediente, se fue, porque siempre buscan, ¿no? Cuando las papas queman buscan la ayuda. Se fue el día del allanamiento y ya me llevó las 4 actas fiscales del allanamiento de Palacio de Gobierno. Ya me las llevó Eduardo Pachas y me llevó saludos de Aníbal Torres Vázquez y me dijo: don Aníbal lo estima mucho, lo valora, me ha dicho que son condiscípulos. Sí, le digo, sí, solo dije sí y nada más. Me traía saludos. Es el mismo Eduardo Pachas que, siendo abogado libre de Pedro Castillo desde el día 1, lo ha visitado 27 veces a Aníbal Torres Vázquez cuando ha sido ministro y primer ministro. Es decir, Pachas da cuenta de la defensa de Castillo a Aníbal Torres Vázquez. Por eso es que me desagrada hasta mencionar el nombre de este chotano de M, ¿no? Porque somete a los que trabajan con él, y quiso someterme también a mí, hasta hacerme una celada. La hizo el 1 de marzo del año 2022. Me llamó Vladimir Cerrón Rojas a decirme: maestro, acabo de conversar con el sombrero, con Pedro, se rió, y me ha dicho que coordine usted con Aníbal Torres Vázquez. Y yo le dije: jamás. Y eso lo contesté el 1 de marzo de 2022 en televisión, en vivo. Vean Radio Programa del Perú en vivo, vean Canal N el 1 de marzo de 2022, en donde le dije: contigo, Aníbal, ni a la esquina. Y como me negué a relacionarme, a someterme a él, créanme, a los 10 minutos me llamó un periodista, Elí del Águila. ¿Dónde está? Le dije: yo no acostumbro a decir dónde estoy, no quiero hablar en persona, no puedo, no le voy a decir dónde estoy. Y le corté. 10 minutos más tarde de nuevo me llamó: ¿dónde está, maestro? No le puedo decir dónde estoy, por las razones de seguridad no doy mi ubicación. Quizá 10 minutos de nuevo más tarde, o 15, me llamó de nuevo, tercera vez, el mismo Elí del Águila Tuanama, que ha trabajado 35 años en Radio y Programas del Perú, ¿ya? ¿Dónde está? Digo: mire, ya estoy en la calle, ya estoy en una avenida de Lima, pero ¿de qué vale que le diga que estoy en la cuadra 6 si luego me voy a pasar a las 7? ¿De qué le vale que le diga que... Como insistía 3 veces, le dije: ¿dónde va a estar usted en 10 minutos? Me dijo: en el Parque Universitario. Ya, yo voy al Parque Universitario y usted me espera por ahí. Llegué al parque, le dije: Elí, ¿dónde estás? Estoy en la esquina del Jirón Azángaro con la Colmena. No, le dije, yo estoy en el polo opuesto. Por favor, anda
a la esquina de Roosevelt con Azángaro, en la esquina de Roosevelt con Azángaro. Así que yo me puse por ahí en mi camioneta unas 2 cuadras, mandé una persona emisaria a esa esquina y lo trajo de la oreja hacia un punto equidistante. Le dije, Lee, a quien conozco bastante, ¿de qué se trata? Maestro, esta mañana el jefe de los asesores ha estado despachando con don Pedro Castillo y quieren hablar con usted, quieren que usted defienda, porque en ese momento había un trámite de vacancia en camino. Y le dije, ¿y qué quiere que haga? Solo que me diga a dónde pueden ir a verlo. O sea, que usted llame ahorita y que se vayan a verme a donde yo indique. Sí, en este momento irían. Quieren hoy. Eso ya olía a celada. Le dije, Elí, imagine que yo le digo en mi oficina, en donde recibía a Eduardo Pachas, ¿no? de quien nunca supuse una celada, ¿no? Pero de Torres Vázquez sí, pues. Y bueno, ¿usted sabe cuántos van a ir? No lo sé. Y miren, a lo que se está prestando. ¿Usted sabe quién va a ir? No lo sé. Pero a mí me ha hablado el jefe de los asesores, que es mi amigo. Ahora está en la cárcel, ¿eh? Ya me dijo su nombre, ¿eh? Y bueno, van pues 1, 2, 3. Supóngase que me ponen $100,000 en mi escritorio, se lo tiran. Y yo me asusto porque tengo que comenzar a levantar los billetes para que devolverlos, ¿no? Pero en ese momento puede haber un operativo fiscal policial, y eso es flagrancia, ¿eh? Supóngase otra situación. Le dije eso a Elí del Águila Tuanama. Supóngase que me piden el uso del baño. Le digo, ¿le niego o no el baño? No, claro, usted no puede negar su baño. Ya, entonces le llevo el pilín al baño para que orine delante mío. No, me dice, tampoco puede hacer eso. Entonces que se vaya él solo, ¿no? Sí, pues me dice, claro. ¿Y usted sabe qué van a hacer dentro del baño? Ah, no lo sé. Bueno, pues yo le voy a informar, ¿no? Hacen lo mismo con los $100,000, o hacen con 10 kilos de clorhidrato de cocaína. Luego salen a mi antesala, se despiden de mí y en los 5 minutos después viene un operativo y se van al baño y me encuentran 10 kilos de clorhidrato o el $1,000,000. Detenido Guillermo Olivares en flagrancia por acción connivente del primer ministro Aníbal Torres Vázquez, que enviaba a su chacal que ahora está en la cárcel. Cuidado. Entonces, por eso es que digo de los pachas que niegan estos documentos, que son no aliados sino enemigos profesionales míos. Del Torres Vázquez, ya saben, ya llegará a ser sepultado por acción natural de la vida, ¿no? Tiene un poquito de más años que yo y todavía a él le falla la próstata, a mí todavía no. Muy bien, Wilmer, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Será hasta un próximo programa. Fuerte abrazo. Hasta luego.